Buenas tardes y realmente pido las disculpas a la junta directiva y sobre todo a la sede de la hermosa Iquitos, que realmente me hubiese dado un gran honor poder concluir este congreso en esta ciudad, en esta bella ciudad. Motivos personales no me han permitido, pero realmente quiero hacer llegar los conocimientos, ¿no?, de genética a través de esta ponencia para la Asociación Historia de la Medicina Peruana, ¿no? No sé si se está viendo ya la ponencia. Sí se ve, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Ok, bien. Puedo dar inicio y bueno, vuelvo nuevamente a felicitar la gestión del doctor Limay, quien comparto precisamente con medicina fetal, es uno de los brillantes especialistas en medicina fetal, y genética es quien les brinda los estudios genéticos que realizamos a nivel prenatal, ¿no? Entonces creo que hacemos un equipo de trabajo y bueno, voy a compartir ahora me encomendaron historia de la genética. Creo que eso siempre hay que hacer una buena exposición con respecto a cómo empezó. Disculpe, dice el Zoom, parece que, bueno, a ver. Sí se puede ver, ¿no? Bien, tenemos que remontarnos hasta 1866 en que eh, Gregor Mendel empezó a hacer unos experimentos con guisantes y se dio cuenta de que habían unas características que se transmitían de generación en generación. Y esto, el color de las hojas, el tallo, el tamaño del tallo y algunas características, eso se podía transmitir, de lo cual salió los conceptos de dominante y recesivo. Y por supuesto se dio origen este, a, lo- al- a las leyes, las famosas leyes de Mendel, que pasan 35 años después y recién se hace el... Me dice que no responde el meeting, no sé, a ver si voy a tener que cerrar y volver a abrir, cerrar, porque estoy tratando de pasar. Tiene que dejar de compartir, Me compartir. dice, sale un aviso que dice, si cierras podrías perder información, esperar a que el programa responda. Bueno, a ver, voy a ver si se responde. Una pena porque estamos justamente para avanzar. Quiero avanzar las diapositivas. Bueno, entonces, 35 años después se redescubren las leyes Doctora, de Mendel. La genética es una de las ciencias que tiene 150 años y, doctora, sin no se ve embargo, nada. los avances tecnológicos, los avances de ingeniería genética han sido Doctora, Dígame. se ve congelada la pantalla. Sí, entonces quiero pasar y me dice cerrar el programa. ¿Cerraré el programa y vuelvo a entrar o esperar que el programa responda? Me dice. Sí, sí, por favor.
Sí, disculpen los problemas técnicos, he vuelto a entrar, estoy volviendo a compartir la ponencia. Compartir, ya. ¿Se puede ver, por favor? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya. Doctora, tiene 20 minutos, por favor. Perfecto. Entonces, Gregor Mendel, como les vuelvo a decir, en 1800 se redescubren, se ve que molécula estaba en el núcleo, estaba situada en el núcleo, se redescubre. Tenemos también las leyes de Hardy-Weinberg con la generación, la transmisión en generaciones. Estoy dando unos saltos gigantescos, pero quiero que sepan algunos nombres importantes, como por ejemplo Thomas Hume Morgan, que pudo encontrar este mismo experimento que hacía Mendel en la drosófila, en la mosca, y ahí se podía ver las de ojos negros, ojos verdes, las de alas, y entonces se podían replicar mejor las características genéticas, ¿no? Y por supuesto, muy ligado a la división celular, la mitosis, la meiosis, que es lo que fundamentalmente es donde se transmite los genes a través de los cromosomas, ¿no? Entonces sabemos muy bien que esto se da en las células, ¿no? También demuestra que el ADN se encontraba en los cromosomas, Jean Barachet en 1933, y que el ARN estaba en el citoplasma. Eso ya lo sabemos ahora todos muy bien, pero en 1933 nos da a conocer, y Tatum en 1941 y George Biddle muestran que los genes codificaban proteínas. Entonces, esto permitió ya saber que las miles de proteínas constitucionales de nuestro cuerpo estaban formando parte, ¿no? Que venían de una información del ADN, esto a través del ARN mensajero salía al citoplasma y en el citoplasma se sintetizaban los aminoácidos y de acuerdo a esa secuencia de aminoácidos eran las miles de proteínas funcionales, estructurales, ¿no? Acá también vemos cómo estos, ¿no? Avery, MacLeod y McCarthy en 1900 aíslan ya el ADN como un material genético, ¿no? Y bueno, el salto más importante, bueno, no podemos dejar, y ya también se empieza a encontrar que las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, eran las estructuras importantes de este ADN. Entonces da un salto que les da el premio Nobel, ¿no? A James Watson y Francis Crick en 1953. Ya estamos hablando de 70 años, 72 años en que se descubrió esta estructura de doble hélice y que a partir de ahí se empezó la era molecular, ¿no? Y que se da pase a muchas de los grandes hallazgos, ¿no? Como la ingeniería genética, el crear moléculas como la insulina recombinante, el interferón, etcétera. No podemos dejar a Rosalind Franklin, quien murió antes, ¿no? Y que ya había, a través de esta foto, ya había eh, adelantado la estructura del ADN. Por eso quiero hacerle una mención honrosa. También en 1956, después del descubrimiento, tanto Tillo como Liban encontraron que habían 46, detectan que hay 46 números de cromosomas, ¿no? En cada célula. Muy bien. Eso es lo que también trabajamos nosotros en el laboratorio de citogenética, ¿no? Y lo hacemos a nivel prenatal y a nivel postnatal con los niñitos malformados que nacen todos los días en el Instituto Materno Perinatal. También Meses Stoll en 1958 encuentran cómo se recombinaba, cómo se replicaba esta molécula en dos estructuras idénticas, dos moléculas idénticas de manera semiconservativa. Bueno, entonces ya sabemos que está formado por cuatro bases nitrogenadas y de acuerdo a cómo se van, acá vemos, ¿no? La estructura de una que daría serina, otra que daría treonina, valina, y de acuerdo a esta secuencia da un aminoácido. Esto viene a ser el código genético. Entonces, precisamente el código genético es lo que permite saber la secuencia de aminoácidos y al mismo tiempo daría origen a una proteína determinada. Si se altera una de estas bases nitrogenadas,
pues es lo que conocemos como mutación. Y esas mutaciones es lo que precisamente ya conocemos más adelante, que son proteínas alteradas. Entonces, cuando vemos una enzima alterada, una proteína, ¿no? O cualquiera de ellas, el colágeno, la hemoglobina, etcétera, pues hay una mutación en alguna de las bases. Bien, entonces, otro punto que se dio ya dado a este conocimiento no tan importante fue también conocer el tanto de Sanger, ¿no? Sanger, que hasta ahora se conoce el secuenciamiento de Sanger, pero en 1977, mire cuántos años atrás, ya se había secuenciado el primer ADN, ¿no? Y que ahora ya lo usamos como una nueva secuenciación mucho más moderna, más automatizada, ¿no? Y también se da origen a esto, al estudio del ADN, del genoma humano, ¿no? Que permite, a través también del PCR, ¿no? Que en 1993 se amplifica y de manera también se empiezan a sacar millones de copias. En 1990 se da inicio al, bueno, previo a todo este proyecto genoma humano, ya se habían empezado a hacer la creación de los organismos genéticamente modificados. Estamos hablando de ratones modificados, de vacas modificadas, de cebras, etcétera, y también, bueno, por supuesto, las moscas, ¿no? Y todos y los vegetales, ¿no? Que esto también dio mucho que hablar y entró en polémica, ¿no? Si deberíamos de consumir organismos genéticamente modificados. Esto desde los 90 hasta el 2000 y hasta la actualidad, ¿no? Que no sabemos, bueno, esa es una charla aparte sobre los organismos genéticamente modificados. Pero se secuencia, en 1990 se inicia el proyecto Genoma Humano a través de, ¿no? El proyecto HAZMAT y en 2003 se publica en dos revistas de alto impacto, Nature y Science, el secuenciamiento de más de 20.000 genes, alrededor de 25.000 genes, que dan origen a las proteínas, dan la información, cómo se va a estructurar el cuerpo, cómo va a funcionar, etcétera. Pero para ello, ya en toda esta etapa, se habían hecho una serie de avances en ingeniería genética, y es la clonación de la oveja Dolly, ¿no? Y que, por supuesto, si se clonó una oveja, también se había pensado en una clonación humana. ¿Por qué no podíamos clonar hombres perfectos, hombres que no tuvieran cáncer, que no tuvieran... Entonces, pero con la experiencia de Dolly, que falleció en poco tiempo y que, por supuesto, tuvo grandes afecciones como la artritis, ¿no? Y por supuesto que también la clonación humana tenía que pasar el tamiz de la ética, ¿no? La ética que siempre frena un poco este avance vertiginoso de la, ¿no? En 2003 muere, mire, justo cuando se termina el proyecto Genoma Humano, muere Dolly y lo que se pensaba, bueno, ahora sí, ya empecemos a clonar al nuevo seres sin cáncer, sin genes que tuvieran que complicar su evolución, ¿no? Entonces, sin embargo, mire, en 2003 se publica el proyecto, ¿no? En esta red, pero se había quedado todavía un 8%, o sea, no se había completado el 100%, se había llegado solo al 92% y quedaba un 8% que ya en el 2024, 23, 90, se publica a través de esta revista Science la finalización del proyecto. Sin embargo, quiero que vean ustedes, ¿cuál es la estructura del ADN? Pues bueno, lo que sabemos del genoma humano, que todos compartimos el genoma, o sea, aquí ya el concepto de razas no debería de existir, porque todos somos iguales en el 99% del genoma. Entonces no hay diferencia, solamente una diferencia un 1%. Y por lo tanto, y además, el ADN solo el 2% es codificante, o sea, los 25.000 genes están acá, que codifica proteínas.
El resto era un ADN repetitivo, zonas reguladoras, zonas no repetitivas, lo que aquí todo este 97% le habían llamado en aquel entonces, en el 2003, 2004, 2005, decía, es ADN basura, o sea, ADN que no sirve. Pues bueno, el conocimiento después de 20 años, pues ya sabemos que todos tienen una función, ¿no? Importante, que cada vez también nos estamos acercando a conocer, como el año pasado ganó el premio al microRNA, que forma parte también de esta, ¿no? Bueno, los exámenes que en aquel entonces costaba 10 millones el secuenciar un genoma de una persona, y por supuesto el genoma que se secuenció es de un americano, de un europeo, de un africano, de un asiático y de un hispano, que el hispano en aquel momento fue un mexicano. Pero bueno, todos sabemos, latinos, ¿no? Latinoamericanos, que el mexicano, el chileno, el argentino, por supuesto, todos los latinos nos diferenciamos. Por eso que empezaron el proyecto Genoma y también, bueno, y se ha abaratado los costos, ¿no? Tanto que ahora ya estamos bordeando los $500 el genoma, secuenciar el genoma de una persona, ¿no? Ese es el avance realmente explosivo que hemos tenido, ¿no? Y se ha abaratado el hecho de ver un exoma o un genoma de una persona. Estamos ya en la era, ¿no? De ver el genoma, los 25.000 genes, ¿no? El transcriptoma, cuando ya queremos saber el ARN, cómo funciona, el proteoma, las proteínas, que es el estudio completo de las proteínas constitucionales del cuerpo, ¿no? Y el metabolito, el metaboloma, ¿no? Bien, entonces ya estamos en esa era, ¿no? De poder estudiar cada molécula, cada partícula y poder hacer un estudio. Entonces, cuando sabemos de que hay mutaciones en alguna de este estructura del ADN, pues todo esto cambia, todo esto se altera, ¿no? Y nos da un metabolito, una proteína alterada. Bien, entonces ha habido una serie de premios Nobel, entre ellos también los de las células madre, estaba también el premio Nobel que ahora vamos a mencionar, y empezó la era de las ómicas, la proteómica, la genómica, la metabolómica y los microRNA, que precisamente han ganado el premio Nobel, ¿no? Estamos también que la bioinformática, o sea, se unió la ingeniería con la biología, y eso ha dado origen a que se pueda interpretar una serie de informaciones, porque esto de tener todo el secuenciamiento del genoma era una biblioteca más o menos como la biblioteca que nosotros tenemos en Abancay, ¿no? O bueno, la biblioteca que ahora está en Javier Prado, una biblioteca llena de información que había que ir interpretando qué función tenía cada gen, ¿no? Y qué interacción hay también entre los genes y la zona no codificante. Entonces eso, y además, como para complicar aún más, también apareció el proyecto del epigenoma, ¿no? Que eso es motivo de una charla más adelante que espero también darles, ¿no? Qué importancia. Muchos endocrinólogos me pidieron conferencias sobre epigenética y diabetes, epigenética y cáncer, epigenética y obesidad. Me pareció sumamente importante que ya los demás especialistas puedan tener importancia. Y bueno, estamos viviendo la medicina genómica, la medicina de precisión, lo cual no quiere decir que entonces hemos estado practicando una medicina imprecisa, ¿no? No precisa. Entonces utiliza toda esta información molecular de la persona para prevenir, para diagnosticar y para tratar una enfermedad, ¿no? Entonces esto ya estamos viviendo eso, por supuesto, con todo el estudio completo de los marcadores, ¿no? De variantes genómicas que pueda tener cada individuo, su fenotipo, cómo es su fenotipo, qué tiene, ¿no? Y también la interacción, porque este individuo no está solo, interacción en un medio ambiente, un aspecto de que cómo es su alimentación, qué ejercicio, fuma, toma, todo eso hay que tomar muy en cuenta. Por eso que ahora también se le llama medicina personalizada, porque cada
paciente, cada individuo es debe ser estudiado de manera muy personal. Entonces, lo que estamos ofreciendo ahora con este nuevo secuenciamiento, Sanger, ¿no? La nueva generación de secuenciamiento, Next, ¿no? Generación Sanger es panel de genes, por eso que tenemos panel para paneles para autismo, paneles para epilepsia, paneles para cardiopatías, paneles para retraso mental, para talla corta, etcétera. El secuenciamiento de los 25.000 genes, el exoma, y también podemos secuenciar todo el genoma. Mírenme, qué importante que cada uno podría ir ya como su DNI, ir al doctor y decir, doctor, este es mi genoma. A ver, dígame, ¿qué voy a tener? ¿No voy a tener cáncer de mama? ¿Voy a tener cáncer de colon? Claro que con toda toda la, eh, el respeto y la confidencialidad de que cada individuo quiere o no quiere saber el conocimiento de su genoma, ¿no? Por supuesto, esto tampoco debe pasar, pero ya hay diagnóstico de portadores para muchas enfermedades genéticas, hay un diagnóstico genético preimplantacional, todos lo conocemos, ¿no? Una serie de clínicas, de clínicas. 5 minutos, doctora, por Ya, favor, 5 minutos. perfecto, perfecto. De diagnóstico prenatal, diagnóstico postnatal y farmacogenética que estamos muy todavía lejos de hacer, de aplicar. Pero entonces, ¿qué utilidad tiene la genética? La genética siempre ha estado muy alejada y eso para mí era un poco desconcertante. ¿Qué le ofrecemos a los pacientes? Solo decirle, tienes síndrome de Down, tienes acondroplasia, tienes osteogénesis imperfecta, tienes Marfan, etcétera. Solo el diagnóstico y ¿qué le estoy ofreciendo? Una distrofia muscular de Duchenne. Entonces, apareció ya la terapia génica hace muchos años atrás, tratando de reemplazar un gen defectuoso, reemplazar un gen ausente, aumentar la función este, de esos genes defectuosos, promoverse. Entonces, la terapia por muchos años, ya sea ex vivo o in vivo, trató de corregir estas mutaciones. Y entonces encontramos que muchos ensayos clínicos han tratado de dirigirse hacia terapias génicas. Si entramos a la literatura, ¿no? Vamos a encontrar que en cáncer, mire, casi el 70% está de los ensayos clínicos de terapia génica están aplicados en cáncer, otras enfermedades monogénicas, enfermedades, o sea, raras, las que conocemos enfermedades raras, enfermedades de una sola mutación, enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, etcétera. ¿Ven? Entonces estamos viendo cómo ha avanzado, pero sin embargo, cuando encontramos que la terapia génica puede costar 1 millón o 2 millones de dólares y que no está al alcance de toda la población, pues indudablemente vemos, ¿no? Con un poco de pena que no podemos llegar a toda la población, ¿no? Y que solamente los que podrían pagar podrían curarse de esta atrofia muscular espinal o de cualquiera de las enfermedades. Pero entonces ya estamos viviendo la era revolucionaria del CRISPR-Cas con la gran premio Nobel de estas dos mujeres, ¿no? Químicas que Manuel Charpentier y Jennifer Doudna pudieron aplicar estos conocimientos del CRISPR, que son unas tijeras que cortan precisamente ahí donde antes no entraba la terapia génica in vivo es vivo, ¿no? O sea, queríamos reemplazar un gen, pero no podíamos y nos íbamos hacia otro lado, cortábamos mal. En cambio, estas tijeras son sumamente precisas, ¿no? Y ha avanzado mucho en esto. Y entonces se está tratando a nivel animal, a nivel vegetal. Miren cómo podemos tener ahora razas de caballos, de ovejas que dan más lana, estas que tienen más músculo, ¿no? Y así que crecen más, etcétera. Entonces, pero lo más importante, igual en el salmón, en el champiñones, etcétera. O sea, estamos encontrando una aplicación que esto es el día a día de los laboratorios actuales de ingeniería genética. En eso se están dedicando ahora y que lo más importante es haber logrado a través de esta edición de bases curar el cáncer como de Alisa, que de una leucemia linfoblástica que ya estaba ya desahuciada y que ahora ya se le encontró una forma de
activar, ¿no? A través del CAR-T se le pudo curar, ¿no? Entonces estamos encontrando igualito esta enfermedad también de paciente de anemia falciforme que se curó en el 2019. Pero ¿cuánto costaba? Más de $1 millón, ¿no? Entonces esto, finalmente, si ustedes saben que la anemia falciforme da en todo el África, ¿a cómo podríamos acceder? ¿Cómo podrían acceder? Lamentablemente también se ha ido hacia la zona, hacia el área no ética, o sea, como investigador chino que aplicó los conocimientos del CRISPR-Cas en estas gemelas, y lo hizo en el laboratorio para quitarles supuestamente el VIH, que los padres le podían transmitir, pero sin embargo, creó y hasta se fue, bueno, lo condenaron, está en la cárcel, ya salió, y que el destino de estas niñas lo están guardando celosamente los chinos, no se sabe en qué situación se encuentran. Pero en eso estaban, que deberíamos de editar entonces la humanidad, ¿no? Aumentarle el índice, el coeficiente intelectual, quitarle menos imperfecciones, ser más musculosos, etcétera, ¿no? Entonces eso sería una edición, que nunca vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, y siguen ganando más premio Nobel como estos dos nuevos ganadores por el microRNA, ¿no? Que es supuestamente una pequeña molécula que aún no se le encontraba, ¿no? Y bueno, esto sí, importante, yo quiero darle un minuto, si me permite el presidente, que debemos siempre de ver la parte ética, ¿no? O sea, privacidad, equidad, ¿no? O sea, que estos conocimientos genéticos, genómicos, lleguen a todos, justicia, ¿no? Aplicar conocimientos, o sea, a todos por igual, equidad, que no haya, ¿no? Gente que tiene plata, gente que sí puede acceder, gente que no puede, autonomía, responsabilidad, por supuesto, en las decisiones médicas, ¿no? Y bueno, quiero acabar para darle, siempre termino con esta pequeña homenaje a estos médicos genetistas peruanos quienes iniciaron la genética médica en el país. El doctor Aníbal Escalante del Hospital Edgardo Rebagliati, la doctora Marisabel Quiroga de Michelena, ¿no? La doctora Eva Klein de Silva, que es la fundadora del Servicio de Genética del Instituto del Niño de Breña, la doctora Teresa Pérez de Llanela, quien también fundadora del Laboratorio de Genética en el Hospital Rebagliati, no, pero el Obrero, ¿no? El Almenara, y el doctor José Pérez Garay, quien nos inició en el aspecto genético, en el área genética, en el Instituto Materno Perinatal. Muchas gracias.